aquí lo tenemos, este comunicado del 17 de septiembre, el 324, y dice, bueno, somos respetuosos de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico, e intenta dar, pues, algunos argumentos, como tú bien lo mencionabas, esto es literalmente el comunicado, y dice que el INAI inició una investigación previa de protección de datos personales en términos de ley. No dice qué ley, nada más así dice en términos de ley, pues debería decirnos qué ley, qué artículo, qué disposición normativa le permite hacer eso, pero no lo dice. Ahí ya de entrada es un error terrible, y es que le está comunicando a la opinión pública y a, bueno, a la gente que nos dedicamos al estudio del derecho, pues, ¿qué ley, en qué ley te estás fundamentando? Y dice, en contra de la oficina de la presidencia, con ese lenguaje ambiguo de, bueno, no es contra el presidente, es contra la oficina. Y luego, como bien dices, más adelante señala, como parte del procedimiento, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados prevé que el instituto pueda formular, inclusive a terceros, requerimientos. Bueno, yo leí la ley y no prevé eso. Lo prevén ellos en unos lineamientos que se han inventado, que ellos mismos han creado, que se han, digamos, ellos mismos han legislado su alcance. Eso es obviamente contrario a toda regla procesal. Las reglas de los procesos deben de ser legisladas, pues, por el Congreso, no por los órganos administrativos, porque entonces ya estarían como impartiendo justicia y además estarían legislando, o sea, serían juez, serían parte y serían legisladores. Esa es de entrada mi crítica. Y otra, al final, como tú bien ya lo mencionaste, el comunicado, pues señala que dice, no obstante, se debe dejar claro que de ninguna manera la revista Contralínea está obligada a revelar sus fuentes del ejercicio periodístico. Incluso en el requerimiento, el INAI fue puntual en señalar que si existía para el medio o alguno de sus periodistas cualquier impedimento legal para proporcionar la información con la que se relacionó la Oficina de la Presidencia de la República, así lo debía hacer saber a este organismo garante. Aquí quiero detenerme un poco, estimada Nancy, porque la autoridad, ninguna autoridad puede hacer, puede pedir, puede formular un requerimiento que no tenga un sustento legal. O sea, aquí le está devolviendo, digamos, la pelota al particular y le dice, bueno, tú investigas si no tienes algún impedimento legal. No, es que esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿tú como INAI puedes hacer lo que estás haciendo? No, no lo puedes hacer. Y entonces ahí les avienta la bolita a ustedes como diciendo, bueno, pero si ustedes tienen un impedimento, háganoslo saber. Pues es que la autoridad es precisamente la encargada de aplicar el marco jurídico. Se supone que ese órgano, conoce la Constitución, conoce las leyes reglamentarias, conoce todo el marco normativo que protege el ejercicio periodístico en este país. Y pues sí es muy grave que la autoridad pues le quiera revertir la carga del fundamento legal, que así es como lo conocemos en el derecho, le quiera revertir a ustedes ese fundamento. Y bueno, estimada Nancy, nada más para que el público, porque pues al igual que tú, pues tenemos que hablar siempre con sustento, con fundamento. El primer párrafo del artículo 6 de la Constitución Política dice, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Bueno, y dice otra terminología, el artículo 6, pero ahí ya con eso el INAI debería saber que no puede hacer ninguna inquisición administrativa en contra de esa manifestación, de esa pues investigación periodística. Se lo prohíbe el artículo 6. Y luego el artículo 7 también, no lo voy a leer todo, solo lo de rojo, dice, ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el artículo 6. Es decir, tanto el artículo 6 como el artículo 7 protegen fundamentalmente la libertad de difusión, de investigar, porque como tú bien lo dices, es un derecho de la sociedad, no solo es un derecho de los periodistas o de los medios, es un derecho a saber de la sociedad. Y como pues también tú lo has reiterado en varias entrevistas, Nancy, el marco internacional también otorga una protección amplia, robusta, de la libertad de opinión, de la libertad de publicar, de investigar, o
de no ser molestado a causa de sus opiniones, así como la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de todo tipo. El marco internacional no dice. Y algo que también me llama mucho la atención en en esta investigación, que la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados protege a las personas físicas mexicanos contra la corrupción, hasta donde tengo entendido, pues es una asociación civil, o sea, un grupo de personas que se unen para actuar en el ámbito nacional. No es una persona física, por tanto, no puede ser sujeta de protección de sus datos personales. Ahí lo dice el artículo 3. Yo no lo inventé, yo no lo legislé, tampoco lo hizo el INAI, lo hizo el Congreso de la Unión. Y luego habla de unos datos muy sensibles, es decir, aquellos datos que sí deben protegerse con mayor intensidad. Dice la esfera más íntima del titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para este, de manera enunciativa, más no limitativa, se consideran sensibles datos personales que puedan revelar aspectos como el origen racial o étnico, estado de salud, presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual. Creo que Mexicanos contra la corrupción no encaja en ninguna de las hipótesis, es decir, no existe, como te decía hace ratito, estimada Nancy, un sustento legal para el inicio de ese tipo de procedimientos. Desde mi particular óptica y desde lo que dice la ley para la protección de datos en posesión de sujetos obligados. Hay otros marcos legales, la verdad es que el ámbito de la protección de datos y la rendición de cuentas está sumamente confuso y como bien lo señalas al principio, parece que el Instituto de la Transparencia ahora es el Instituto de la Protección de la Opacidad de ciertos sectores empresariales. Esto es, pues, muy, muy lamentable porque muchas personas defienden la autonomía de estos órganos y vemos que están subyugados a los intereses corporativos como de este señor, a los intereses particulares de una asociación que se está quejando de que un ejercicio periodístico revela cómo está usando el dinero que recibe de un gobierno extranjero, porque esa es la queja central. Ese es el asunto, pues el corazón de todo este procedimiento que está intentando el INAI. O sea, el INAI está protegiendo en este momento a una entidad privada que actúa en el ámbito público y que no quiere decirnos a la sociedad mexicana cómo obtiene su dinero, de quién lo obtiene y cómo lo gasta. En resumen, Nancy. ¿O tú qué opinas de eso? Fíjese qué grave, doctor, porque aquí tengo el requerimiento del INAI, es que nos llegó, como ya le digo, el 16 de septiembre, aquí está. Y fíjese, hay varios puntos que me gustaría destacar. Primero, en este requerimiento dice que el sujeto obligado al que están investigando es la Oficina de la Presidencia de la República. Nunca dice que es el Servicio de Administración Tributaria, lo que sí dice en su boletín de prensa. O sea, ahí también está mintiendo. Además de esta parte que usted nos explica muy lúcidamente de cómo nos imputa a nosotros la carga de demostrar legalmente que tenemos derecho al secreto profesional, hay otro punto que me parece relevante de lo que usted nos mencionaba, que dice aquí claramente, dice que es una investigación sobre la persona moral mexicanos contra la corrupción e impunidad. O sea, el INAI sabe perfectamente que no se trata de una persona física, sabe que se trata de una persona moral que, como usted señalaba al hacer revisión de las leyes, no son sujetos de los datos personales. O sea, qué grave que el Instituto Nacional de la Transparencia esté violando las leyes para defender a una organización civil que además hace un activismo político contrario a la decisión de más de 30 millones de mexicanos que eligieron este gobierno que tenemos, es decir, el gobierno del presidente López Obrador. Muy, muy grave, doctor, la verdad, este análisis que nos hace sobre las leyes y de cómo el instituto está, pues primero, asumiendo un papel de legislador y generando unos lineamientos que le permiten hacer este tipo de arbitrariedades, porque para mí no podríamos calificarlo
decirlo de otra manera, sino es una arbitrariedad, además contraria a la Constitución, pero también contraria al derecho internacional, porque esta parte a mí sí me parece muy relevante, o sea, que la gente comprenda que el secreto profesional, si bien protege a los periodistas para que no revelen sus fuentes de información, en realidad lo que está protegiendo es el derecho de todos a saber, el derecho humano a saber. Por eso es un derecho humano, porque necesitamos tener conocimiento de lo que pasa en nuestras sociedades, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, por supuesto en el ámbito político es muy importante. Y en este caso, no me parece menor que el tema sea el financiamiento de un gobierno extranjero a una organización con clara actividad política en contra de un gobierno legítimo, que es el gobierno del presidente López Obrador. Ese es el fondo del asunto. Y que el INAI esté asumiendo un papel que no le corresponde, cuando su papel es garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, y en realidad aquí lo que está tratando de hacer es limitar precisamente eso, limitar la libertad de expresión de un grupo de periodistas pequeño como lo es Contralínea, de limitar también algo mucho más fundamental, que es el derecho de la sociedad a conocer lo que están haciendo las organizaciones civiles con financiamiento de gobiernos extranjeros. No hay que olvidar que Estados Unidos es un país hegemónico, con intereses hegemónicos, que ha hecho hasta guerras en otros lugares, ¿no? Que no tiene límites a la hora de gastar recursos para incidir en la política de los otros países, ¿no? ¿Por qué en México no estaría haciendo eso? Y sobre todo, ¿por qué, doctor, no ha contestado la nota diplomática que se envió desde el 6 de mayo pasado para que explique por qué está financiando a una organización con claros intereses políticos que busca desestimar, o más bien, digamos, retrogradar lo que se ha logrado en estos 3 años, y sobre todo que busca tener control de grupos políticos, ni más ni menos que en la Cámara de Diputados, etcétera, ¿no? Con todo lo que significa que tengan acceso al presupuesto público, a destinar a ciertos proyectos, a no destinar a ciertas políticas públicas, en este caso las de beneficio social. Entonces me parece muy grave este análisis que nos hace, doctor, de las leyes, de cómo el INAI está prácticamente haciendo todo lo contrario para lo que se creó, ¿no? Y que utilice su autonomía en ese sentido, y en el fondo, ya lo decía en un principio, que esté tratando de, al final del día, limitar lo que se dice en la conferencia de prensa de las mañanas del presidente López Obrador. Me parece ahí que todavía es lo más grave, que intente de alguna manera censurar al presidente de la República en qué es lo que se puede o no se puede ventilar en esa gran tribuna. Si nosotros hemos aprendido algo, doctor, es que es en las conferencias mañaneras donde hay una exposición mayor a los temas de gran relevancia pública, de gran interés para la sociedad, y que se necesita que esa tribuna tenga todas las libertades posibles, porque es el derecho de la sociedad a saber, ni más ni menos. Es un derecho humano, y el INAI debería de estar garantizándolo, no haciendo exactamente lo contrario, doctor.